está ya en contacto con nosotros. Doctor Zamora, usted es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Cuenca está en otra emergencia. Justamente cuando recordamos 29 años de ese gravísimo problema de la Josefina, que generó posiblemente la emergencia más importante desde el punto de vista medioambiental ecológico en esta ciudad. La protección del medio ambiente es un eje transversal en el crecimiento sostenible y sustentable de toda ciudad en el mundo. Usted preside esta importante comisión. Quisiéramos conocer su evaluación, sus reflexiones también sobre lo que está sucediendo y ha sucedido desde el pasado día domingo allá en Sayausí. Preguntarle también sobre PDOT y PUCS, dos documentos que se vienen dilatando ya demasiado en el Consejo Municipal. Concretamente estos instrumentos, ¿qué consideraciones han hecho sobre el manejo y la protección de quebradas en la ciudad de Cuenca y en sus alrededores? Muy buenos días, estimado Gustavo y Rosana. Un saludo cordial a todos. En primer lugar, expresar mi solidaridad con todas las familias, especialmente de aquellos que perdieron la vida y están heridos en este aluvión precisamente. Como usted bien recordaba, Gustavo, hoy se cumplen 29 años del desastre de la Josefina, en donde a eso de las 10 de la noche, recordará usted, comenzó esa catástrofe. También se cumplen, paradójicamente, Gustavo, 10 años de esa suerte de catástrofe también en Barabón, que se cumplen 10 años que fue de altas magnitudes, y ahora en estas mismas fechas, pues sucede el tema de Sayausí. En ese sentido, yo considero que precisamente las herramientas que usted mencionaba del PDOT y del PUCS tienen que cuidar, tienen que preservar los temas de forestación. Por eso mismo, en esos intentos, desde la comisión que presido de Ambiente, se crearon las áreas de conservación y uso sustentable, pero eso no viene siendo suficiente, Gustavo, sino tiene que ser un tema sistemático, que vayan incorporándose estas áreas de protección, porque todo esto deviene en gran medida de la deforestación que va existiendo y de que en el avance de la huella urbana no controlada, que evidentemente no tiene un control adecuado por parte de la municipalidad y que también tiene una corresponsabilidad alta de los ciudadanos en el hecho de embaular quebradas. Se dijo ayer por parte de la prefectura, voy a replicar la noticia, no me consta este dato, pero así dijo la prefecta, sería la causa de una suerte de taponamiento de un río, lo cual podría haber causado este tema. Eso ya se conocerá en los próximos días las causas, pero en definitiva lo que estamos haciendo es destruir la naturaleza. Vea usted en el corredor mismo que lleva al Cajas, en donde existen, y recuerdo yo que había denunciado hace varios años atrás, la ordenanza no permite densificaciones, digamos, altas en estas zonas, y sin embargo de aquello siempre la sapeza, esa es la palabra, la viveza, hacen que en vez de casas se aprueben galpones o se aprueben espacios para animales o se aprueben bajo el concepto de establos, pero a la final acaban viviendo personas y obviamente eso genera la contaminación y la destrucción que acaba teniendo. Yo creo que necesitamos un municipio que hay que cerrarlo, que hay que cambiar de manera completa y rescatar a los pocos buenos funcionarios que están en los temas de control, porque ahí radica absolutamente todo. En los procesos en los cuales la gente construye de manera ilegal, pasan la coima, aquí no ha pasado nada, o cuando se construye al margen de la norma hasta que hagan los procesos sancionatorios. Yo he dicho a manera de ironía, y permítame repetir, en Cuenca, bajo esta administración, sobre todo, y también en las anteriores, casi podríamos poner hasta una discoteca encima de la catedral, y créame que entraría en funcionamiento. ¿Cómo ve usted la dimensión de esta emergencia, la forma en que se la está manejando, las decisiones tomadas por el COE el día de ayer? El día de ayer pude trasladarme al sector, lo hice también de manera personal para poder constatar esta situación, hacer un llamado a la solidaridad de las personas, de los cuencanos que siempre hemos tenido ese espíritu de colaboración. Creo yo que en el albergue que puede estar y en el centro de acopio que está precisamente en Sayausí, en el parque central de Sayausí, en la Casa del Pueblo, al lado de la iglesia parroquial principal, podría ser un buen espacio para que muchos ciudadanos puedan ir y donar. Ahí están varias mujeres que de manera pues voluntaria están cocinando todo lo que llega. Más bien lo que necesitan mucho es agua, son desechables y obviamente la comida, ¿no?
algún tipo de carne, de proteína, y el arroz es básicamente lo que se está haciendo, y algún grano, y eso lo que hacen es precisamente mandar para las personas que están atrapadas entre los deslaves, y sobre todo para las personas que están en la función de ayuda y de poder rescatar. Ellos también necesitan energía, necesitan alimentos. Ayer no se tenía previsto la alimentación, por ejemplo, a Guardia Ciudadana, a las personas de los bomberos, a los militares, inclusive, que llegaron en cientos, al menos unos 300, el momento que yo pude estar ahí. Entonces también necesitan alimentarse, y esa donación, esa suerte de solidaridad con las personas que están cocinando, insisto, está siendo distribuida. Lo que yo conocí desde ese punto, seguramente hay otros, pero lo importante es poder llegar. Y en ese sentido, la magnitud es grande. Llegué hasta el segundo deslave, al menos unos 300 metros, tomada la vía totalmente, casas destruidas, etcétera, que yo creo que con la maquinaria importante de la municipalidad, de la prefectura, inclusive de la prefectura del Cañar, entiendo que también el Ministerio de Transportes estará yendo, porque ayer estuvieron allá sus personeros, que también pude verlos. Es la suma de esfuerzos para poder, de la manera más rápida, habilitar los accesos y poder generar comunicación y abastecimiento a los sectores que han quedado atrapados entre los varios deslaves que existen en la vía que nos lleva hacia Alcajas. Como Comisión del Medio Ambiente del Consejo Municipal, ¿qué acciones tiene previstas hacer, cumplirlas en las próximas horas? Bueno, no he hecho ninguna convocatoria, esa es la verdad, Gustavo, hasta el momento. Hemos estado enfocados en poder aportar de alguna manera, de conocer, de estar en esa situación, pero sin duda alguna, pues en las próximas días estaré convocando para que hayan ya los informes, y además cuando se levante la información técnica y podamos tener información certera de las posibles causas de las cuales se haya hecho. Y había indicado yo hace un momento que son temas antrópicos los que acaban generando este tipo de situaciones, y volver a insistir en ese control que tiene que tener la municipalidad. Yo creo que todo devenga en gran parte en un control exhaustivo, rígido, que no permita, digamos, lo que está ocurriendo en estas zonas sensibles, que obviamente alteran el ecosistema, y después la naturaleza, pues evidentemente se encarga de reaccionar, como todos conocemos. La naturaleza es sujeto de derechos ya en nuestra Constitución, pero parece que ese derecho a muchos se les pasa por el arco del triunfo. Quisiéramos preguntarle también, concejal, sobre PUCS y PDOT, para no dejar este tema suelto. ¿Para cuándo se piensa podrían ser aprobados? Allí, dentro de ese instrumento, están colocadas las coordenadas de las zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca. ¿Esto podría ser un obstáculo difícil, o a lo mejor imposible, de superar para las mineras, particularmente para aquella que está funcionando allá en Quimsacocha, Dante Precious Metals? Pero si la situación sigue dilatándose, será probablemente extemporáneo. Yo considero, Gustavo, que eso no debería tener ningún problema en el Consejo Cantonal, al menos así se han pronunciado de lo que he escuchado. Creo que la totalidad de los miembros del Consejo, eso será aprobado. Lo que sí, en primer debate, no existía un anexo específico con todas las coordenadas que delimiten de manera precisa, tal cual se definió a través del MAE y que está ya precisamente en el acuerdo ministerial. Recordará usted que era un mandato precisamente de la consulta popular, y eso tiene que reflejarse dentro de la herramienta de planificación de la ciudad. Eso, curiosamente, no estaba en el primer debate, cuando siempre hemos sido insistentes de aquello, pero también debo decir que el acuerdo ministerial que delimitaba estas zonas, que tienen alguna diferencia con las coordenadas de etapa que, recordará usted, dieron para la consulta popular, las coordenadas definitivas comprenden áreas más amplias, lo cual es positivo sin duda alguna. Entonces, quizás por ese overlap de tiempo o fechas casi coincidentes no se pudo reflejar en el documento de primer debate, pero ha sido una petición expresa de que venga en el anexo de segundo. Si es que no viene, rechazaremos con toda seguridad ese tema y les mandaremos a hacer a los técnicos lo que la voluntad del Consejo ya la ha expresado en primer debate y que tendrá que reflejarse para segundo. ¿Cuándo se comenzará a tratar esto, Gustavo? No sabemos. Eso únicamente lo decide el alcalde cuando él convoque, y nosotros nos enteramos al menos con 48 horas de anticipación si es que es una sesión ordinaria. Lo que sí le puedo indicar es de que en el primer debate se dispuso
que haya un mecanismo de talleres para poder evidenciar los cambios que se solicitaron en primer debate, que sea además abierto, público para cualquier persona, y poder ir viendo cómo se refleja los cambios del primer documento a las hojas específicas de cambio, incorporación, eliminación, reestructuración, etcétera, lo que corresponda en el documento de segunda. Llamarnos a una sesión sin este proceso previo sería un error del alcalde que podría llevar a debates sin fin, pero además de un incumplimiento de la resolución del Consejo, estamos esperando primero los talleres, que yo entiendo en las próximas semanas, ojalá puedan ya llamarnos y comenzar este proceso de depuración para que el segundo debate sea un tema mucho más ligero, más rápido, expedito, porque ya previamente tenemos identificadas los diferentes cambios que se han hecho de acuerdo a lo que se ha solicitado en el primer debate. Para transitar al otro tema para el que le hemos convocado en esta mañana, concejal, quisiera conocer también su opinión sobre un hecho en el cual el municipio podría tener injerencia, que es el uso de suelo allá en Quimsacocha. Es público y notorio que hace varios meses el gobierno nacional, el actual gobierno, hizo público que había llegado a un acuerdo de algo más de $300 millones con Dundee Precious Metals para que continúen esta fase de exploración allá en Quimsacocha. Compromiso que aparentemente habría incluido la compra de importantes áreas de terreno allá. Y allá hay un conflicto. Los habitantes de la zona, las comunidades, dicen que esos terrenos históricamente han estado a nombre de las comunidades. Hay por allí también un convenio en el cual a Etapa se le asignó algunas hectáreas alrededor de la zona de Quimsacocha como una medida de protección, que entendemos Etapa no la cumplió al 100%, pero sí compró algunas hectáreas. En todo caso, lo que vamos es que el alcalde de la ciudad, tras las denuncias que se hicieron, las evidencias gráficas, fotografías, filmaciones que circularon en el mes de febrero, emitió una carta al ministro del Ambiente y al ministro de Minas, de Energía y Minas, pidiendo una explicación sobre estos hechos. Vamos a escuchar el contenido específico de qué es lo que se le pedía contestar a estos ministerios, pedido realizado por el concejal Ugalde y el alcalde de la ciudad, con fecha 25 de febrero. ¿Qué dicen en esencia estos documentos? Básicamente aquí hay dos cosas que son importantes. Primero, estamos planteando, y ojalá esto no termine en una acción de protección para evidenciar el tema de documentos públicos, pero lo primero que estamos viendo aquí, y esto es fundamental, es pedir que se nos indique y se nos muestre el contrato que se produjo para la transacción entre INB Metals y Dundee Precious Metals, porque necesitamos conocer eso. Y es una injusticia en toda regla que se pretenda que este contrato sea confidencial, que se pretenda que este contrato avalado por el gobierno nacional sea confidencial cuando tiene un efecto directo en nuestro territorio, Gustavo. Por lo tanto, Cuenca tiene derecho, pleno derecho, a conocer el contenido de este contrato en el que se realiza la transacción y el traspaso de dominio de INB Metals a Dundee Precious Metals. Tenemos que conocer ese contrato, estamos solicitando en nuestros oficios que este contrato se haga público, que se envíe este contrato al GAD cantonal de Cuenca. En caso de que esto no suceda, habrá que plantear una acción de protección, una habeas data, porque tenemos derecho a esto. Y en segundo lugar, Gustavo, estamos trabajando sobre algunas otras cosas. En primer lugar, la declaratoria del impacto ambiental que se está generando, los estudios ambientales, la declaratoria... A fecha de hoy, 29 de marzo, no ha habido una respuesta a estas comunicaciones. Nos acaba de decirlo así en entrevista el señor alcalde de la ciudad, señalando que los ministerios tendrán sus razones para no contestar. Escuchamos. Negativa y oídos sordos, precisamente del gobierno nacional, en este caso de los ministerios. Un líder de la ciudad lo que tiene que hacer es agrupar a todos los sectores que precisamente reflejan la inmensa voluntad mayoritaria de Cuenca y exigirles, porque además existen los mecanismos previstos para aquello. Si es que no han respondido en los 10 días, creo yo que el municipio de Cuenca ya debía haber interpuesto los recursos legales para el acceso a la información de esos temas, pero no lo ha hecho. Entonces, a la final,
en política hay que hacer acciones, lo cual me parece muy bien ese envío de sus oficios solicitando, pero cuando no hay respuesta hay que pedir que los órganos jurisdiccionales, al tenor del cumplimiento de los temas consagrados en la ley, los haga cumplir. Ojalá hagan esas acciones que son las que efectivamente van a conseguir. Recuerdo yo, por poner un ejemplo, cuando Etapa en algún momento no entregaba información a este concejal sobre temas de fiscalización, utilicé ese recurso y por decisión judicial, además obligatorias o pena de cárcel, tienen que entregar la documentación. En los temas hay que tener posición, no solo mandar oficios, sino cuando no los cumplen, hacer que esos oficios enviados tengan su efecto utilizando la justicia, lamentablemente, de ser necesario cuando existen oídos sordos. Bien, vayamos al otro tema, la instalación de nuevos radares y cámaras para controlar el tráfico en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo va ese contrato, doctor Zamora? Uno de sus compañeros concejales nos dijo que había sido ya firmado, mientras por cuerda separada se está ventilando, se está tratando a nivel de la Contraloría General del Estado sobre un análisis de lo correcto o no que habría sido ese procedimiento en el cual finalmente se le adjudicó este contrato ya a la empresa, me parece que es Cuenca Mobile Technology. Efectivamente, Gustavo, ese tema siguen sin entregar información. Cuando hubo la Comisión Conjunta de Fiscalización y Movilidad, entregaron la información de los oferentes y hasta la etapa, digamos, de evaluación de ofertas. Luego hicimos un análisis del mismo, comenzamos a pronunciarnos de manera específica quien habla, Cristian Zamora, y después ya pusieron bajo 7 llaves toda la información. Han pasado 40 días desde que la comisión, en resolución por unanimidad, la comisión conjunta me refiero, solicitó, por citar de algunos temas, la estructura de todos los costos para justificar el verdadero valor de la inversión. No que nos digan que son 5, 6, 7 millones, no, sino que nos den el detalle de todo lo que va a implementarse hasta el último tornillo para ver si es que efectivamente esa inversión es de tal magnitud, porque yo tengo la hipótesis y obviamente con base en documentos de que la inversión no es tal, sino mucho menos. Y esto implica en el hecho de que a menor inversión, menor participación. A inversión inflada, que es lo que estoy seguro es lo que existe y que no me dan la información todavía, evidentemente la participación es mayor y por tanto la metida de mano en el bolsillo bajo ese esquema sería mayor. En ese sentido también quiero comentar, estimado Gustavo, que me llegó hace pocos días atrás otro oficio de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde usted recordará uno de los primeros... Antes de ir a esto, porque nos vamos a quedar seguramente algunos minutos, solamente confírmeme, por favor, doctor Zamora, si es que a ciencia cierta sabe usted si este contrato que generó preocupación de la ciudadanía, excitativas de algunos concejales, ya que de alguna manera se lo trate a nivel del Consejo Municipal, está o no firmado. Solicité la información por oficio, pero el gerente, que dice que es muy transparente, no da nada ahora, ni el alcalde tampoco. Solicité el contrato, Gustavo, no me han dado, pero sí tengo un oficio en donde el propio gerente, respondiendo otros temas, indica que ese contrato está suscrito. Entonces, entenderé yo que está suscrito, evidentemente, pero los términos en los cuales suscribieron ya está bajo 7 llaves. Ya no quieren decir nada. Que saquen. ¿Por qué no quieren dar? No dicen que son transparentes y han dado todo. Ese es el tema de la transparencia, en realidad que no existe, porque la información subsecuente que hemos estado pidiendo no hay. Por eso hemos acudido incluso a la Asamblea Nacional con la Comisión de Fiscalización para que ahí que hay consecuencias legales de los que no quieren dar la información pública, se la tienen guardadita, quién sabe por qué. Yo sí sé por qué están guardadas, porque eso va a seguir desenmascarando esta gran metida de mano en el bolsillo que lejos de favorecer los intereses de Cuenca para que todo ese dinero, por último, si nos querían poner radares, quede para Cuenca. Pero lo que hicieron es direccionar para favorecer a un tercero y ese tercero favorecido, quién sabe qué favores pague también después. Y más allá de todo, esos millones de dólares tienen que quedar en Cuenca, cuencanos. No tienen por qué irse a 5 manos y que de esas 5 manos el 80% es de una sola familia. Esa es la realidad que está detrás de este contrato. Y esa es la información que no quieren dar, que no les conviene dar, que no pueden dar, porque la máscara se les va a caer mucho más y no solo quedarán sin careta, quedarán desnudos de todo el direccionamiento burdo que hicieron en contra de los intereses de Cuenca. Bien, coméntenos ahora sí sobre las nuevas observaciones en cuanto a los documentos que posibilitaron esta adjudicación que usted tiene. Uno de los temas, usted recordará, Gustavo, que yo señalaba es en el orden técnico, el primero más importante de entre varios otros.
de que el equipo, el fotorradar, el que va a multar por 6 infracciones, además de la de velocidad, 6 más, no estuvo homologado en todas las funcionalidades. El certificado, recordará que yo indicaba, únicamente contempla ciertas funcionalidades homologadas cuando en los pliegos y términos de referencia exige el proyecto muchas más. Entonces, como no estaba homologado todo, esa es una causa de rechazo porque no están presentando en la oferta un equipo debidamente homologado como manda la ley de todas las funcionalidades. La EMOV respondió a eso de manera bastante jocosa y folclórica, como siempre, porque no han mostrado un documento, ni uno solo, para rebatir lo que yo les he dicho con documento en mano. Esa es la transparencia que ellos tienen, transparencia más turbia que el agua del aluvión de Sayausí. Entonces, en ese sentido, la EMOV respondió por oficio que la homologación es al equipo y no las funcionalidades. Esa era la salida que ellos se hicieron. Y ahora tengo en mis manos el oficio 675 de la EMOV, en donde adjunta, estimado Gustavo, el oficio de la empresa Semoexa. Semoexa es una empresa miembro de las 5 que conforman el consorcio adjudicado de manera ilegal, y quiero leerle lo que dice el oficio de la empresa conformante del consorcio adjudicado a dedo. Y dice lo siguiente, textual: para que se agreguen a la homologación las facultades técnicas características de invasión de paso peatonal, invasión de carril exclusivo, viraje indebido, bloqueo de intersección y paso cebra. Esto es con fecha, como usted puede ver aquí, 16 de febrero del año 2022. ¿Qué significa esto, cuencanos? Que cuando entregaron la oferta no estuvo homologada las funcionalidades que evidentemente tenían que estarlo. Sin embargo, se hicieron de la vista gorda para favorecer intereses privados que quién sabe qué les den después, y ahora, después me dijeron de que solo es al equipo y no las funcionalidades, y ahora resulta que ya están pidiendo las otras funcionalidades. Si es que fuera el equipo, como dice el EMOV, la de la comisión técnica que se hizo, insisto, de la vista gorda para favorecer, no deberían estar pidiendo esto, pues. Pero ahí está una prueba más, Gustavo, además de la certificación que en su momento la ANT dijo de que no cumplía con los temas de homologación completa, ahora ya están pidiendo. ¿Y piden cuándo? Ya cuando pasa todo el proceso. Entonces nos quieren ver la cara, Gustavo, de alguna manera a los cuencanos, por no utilizar palabras que bien ameritarían en este contexto. Bien, ¿cuál cree, concejal Zamora, va a ser la hoja de ruta de este contrato ya? Bueno, yo creo que he notificado ya a la Contraloría, a la Procuraduría, para que ejerzan los temas de control. Por eso también he pedido a la Comisión de Fiscalización, que aprobó abrir una investigación sobre este tema de la Asamblea Nacional, me refiero, para que esté pendiente en los órganos de control. Porque también sabemos que la Contraloría de Polix tiene por ahí todavía sus tentáculos. Entonces, como hay grandes poderes económicos detrás de estos intereses, no vaya a ser que se les ocurra también comenzar a calentar las orejas en los órganos de control, que bastante bien lo han hecho con anterioridad y sabemos, con total conciencia de que eso ha ocurrido. Para eso la Asamblea, para que los legisladores que controlan a los órganos de control y a sus autoridades, incluso puede llevarles a juicio político, estén viendo para que las cosas se den de acuerdo a la norma. ¿Cuál es la hoja de ruta? Pues bueno, los asambleístas están por su lado y evidentemente los órganos de control están ya notificados y esperemos, como usted bien decía, la Contraloría me respondió ya un oficio indicando que está haciendo una verificación preliminar. Qué bueno que ya la haga. Lo que queremos no es solo la verificación preliminar, que haga eso, que ya se está demorando mucho, porque no hay mucho que hacer, ya les di bastante haciendo el trabajo y poniendo con punto y coma las cosas. Lo que tienen que hacer es corroborar ellos y encontrar seguramente más cosas que a mí se me habrán escapado, y lo que tienen que proceder es hacer ya un examen especial, que no puede durar más de 180 días y seguramente van a concluir que esta oferta estuvo habilitada de manera ilegal y tienen que mandar a terminar ese contrato. Y además, yo creo que el próximo alcalde de Cuenca, que ya estamos cerca de que eso pueda definirse, estoy dejando toda la documentación para que esa persona, por último, de manera unilateral, el día que ejerza el cargo, les mande a esta empresa que tampoco, por su, diría yo, transparencia, debería decir, sí, aquí no está bien y debería hacerse a un lado. Aunque de ellos no es tanto la culpa, la oferta puede mandarse bien mal hecha, la culpa realmente es de la comisión técnica, del gerente general del EMOV y sobre todo del alcalde, presidente del directorio, que no ha dicho ni pío, que no ha sacado un papel para rebatir lo que digo, porque bien calladito está, porque sabe lo que hay detrás. Bien, gracias, doctor Zamora, por habernos atendido.
Muchas gracias y buenos días con todos. Declaraciones del doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca, el preside la Comisión de Medio Ambiente en el Consejo Municipal.